este año hemos tenido varios invitados que nos han ido acompañando en distintos momentos de la cruzada. El primero fue Santiago Viale desde Córdoba. Cerramos el primer semestre con José Tocubilla desde Paraguay. Y en esta oportunidad nos vamos a conversar con Arturo Franco Díaz, arquitecto de La Coruña, que está radicado y trabajando en Madrid, que además tiene una especial sensibilidad por la arquitectura iberoamericana. Actualmente desarrolla su labor como doctor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. En esta misma escuela ejerció como profesor de análisis, teoría y crítica, análisis de la arquitectura y máster habilitante. También es responsable del área del máster oficial de la UPM, el MACA, que es el máster de comunicación arquitectónica. Y también fue profesor entre 2017 y 2018 del máster de proyectos arquitectónicos avanzados. Aparte, ha impartido docencia en varias otras escuelas, como la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Montpellier, la Universidad Nacional de Méndez Pelayo, la Universidad Pontificia de Salamanca, la ETSA de La Coruña y la Escuela de Arquitectura de Interiores y Diseño. Entre sus obras se destacan varias intervenciones, pero para mencionar como obra destacada en lo personal, además, el Matadero, su intervención en el Matadero de Madrid, por su obra crítica y su editorial, con las que ha recibido también numerosos premios internacionales. Su trabajo es reconocido también por la intención, por la contención de medios, recursos económicos y la investigación de material al límite, ¿no? Como una posición frente a la cultura material de la arquitectura. Y dentro de sus últimas intervenciones fue comisario del director de la 11 Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que se desarrolló en Paraguay, en la Asunción del Paraguay el año pasado, en octubre, donde realmente para mí ha producido un punto de inflexión en las bienales iberoamericanas, a partir de no solamente el desarrollo tradicional de los formatos de las bienales, a los que estamos acostumbrados, sino con la oportunidad de poder desarrollar dentro de la bienal 13 intervenciones en el barrio La Chacarita, que es uno de los barrios marginales que está en el centro de la ciudad de Asunción, y que esto produjo para mí un quiebre en los formatos tradicionales de la Bienal y de alguna manera nos desafía para ver cómo siguen estos formatos de la Bienal que necesariamente necesitan ser repensados de acuerdo a la realidad, sobre todo regional, el contexto regional en el que nos desarrollamos como profesionales, ¿no? Donde se desarrolla la disciplina. Con Arturo además nos une una larga relación y amistad. Siempre recuerdo lo conocí cuando lo invitamos con la Sociedad Central de Arquitectos ya hace casi como 15 años o 16 años a un seminario que se llamaba No Method, que era justamente para poner en crisis también, nuevamente, Arturo poniendo en crisis, formatos tradicionales acerca de la intervención sobre obras patrimoniales, ¿no? Me acuerdo justamente, recién había terminado, creo, o estaba en proceso con el Matadero para ese momento, no sé si, no me acuerdo en este momento si mostró el proyecto o mostró la obra terminada o el proceso, pero de alguna manera ya en ese momento se ponía en crisis este abordaje de lo patrimonial, pero a través justamente de una mirada de lo material, ¿no? Digamos, esta condición material de nuestros proyectos, cómo ponía o cómo legitimaba un acercamiento patrimonial de las obras de arquitectura. Después, con el tiempo lo seguimos viendo, hace unos años me invitó a ser editor invitado en la revista Rita, que es una revista que recomiendo de arquitectura indexada, de la cual es director junto con Ana Román hace ya muchos años, como una consecuencia también de un trabajo muy interesante que desarrolló como director de la revista del COAM de Madrid, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Siempre recuerdo una frase de Arturo que dice que para ser buen arquitecto también tendríamos que haber pasado en algún momento por alguna experiencia editorial, y me parece interesante, eso después lo podemos desarrollar en la charla, pero digamos, esta experiencia de casi ya 10, 12 años de editor, de esta mirada desarrollada de editor y crítico y teórico de la arquitectura, me parece que es un abordaje absolutamente esencial para entender su forma de pensar y su reflexión. A mí me gusta siempre llamarlo también como
como una especie de talibán del material de la arquitectura, en el sentido de que hay como una necesidad, una búsqueda de lo esencial en la expresión material de los proyectos, una posición absolutamente radical, que en mi caso personal me desafía permanentemente a tratar de romper los límites que tradicionalmente la disciplina va construyendo, ¿no? Sin más, los dejo a que vaya haciendo su presentación y después nos quedamos unos minutos para poder conversar y hacerle las preguntas que surjan del público. Hay gente también, Arturo, hay arquitectos colegas de Córdoba, de Ecuador, de Rosario, o sea que tenemos un público variado que está con ansias de escucharte, así que por supuesto, primero agradecerte la deferencia de que puedas estar conversando hoy a la mañana nuestra, a la tarde madrileña con nosotros. Y bueno, desde ya es un placer tenerte con nosotros. Bueno, ¿me escucháis bien, Roberto? Perfecto. Sí. Bueno, increíble, ha sido a gusto. Ha sido a gusto arrancar. Estoy muy contento siempre contigo. Me siento tremendamente a gusto y muy afín a todo lo que propones, lo que haces y cómo conversamos, ¿no? En torno a preocupaciones comunes desde hace muchísimos años, Roberto. Y somos como esos individuos que nos seguimos la pista con el rabillo del ojo, ¿no? A ver qué. Y cuando podemos nos encontramos. Así que te doy las gracias. Es más, ya casi somos familia, porque eh, incluso de la propia UNSAM, recuerdo hace 2 años que también en un paso por Buenos Aires me invitaste a dar una charla a la UNSAM y en ese salón de actos eh, perfecto, al que casi no le sobraba ningún pellizco, de austero y de despojado de artisticidades y de cuestiones superfluas, ¿no? Que de hecho hicimos esa pregunta, creo recordar, en el salón de actos. ¿Qué le sobra a este salón de actos? ¿No? Y no era fácil, porque era tan escueto y tan elemental que no era fácil, ¿no? Entonces, pero lo más emocionante fue que al final eh, me trajisteis una tarta de cumpleaños porque era mi cumpleaños y me cantasteis el cumpleaños feliz ese día en el auditorio. Yo que no me lo esperaba y bueno, y eso es lo que va formando la relación, ¿no? Que no solo es profesional, sino es otra cosa importante. Así que, bueno, veo que hay caras cargadas de experiencia en esta charla y eso asusta mucho, sobre todo porque, y además la estás grabando, por lo tanto uno tiene que medir las palabras. No sé si seré capaz, porque no es mi especialidad la de medir las palabras, así que digo alguna hipertinencia, no me la tengáis en cuenta. Eh, Vamos a ver, he puesto la pantalla así, hacia un lado, porque si no, no os veo las caras y al menos necesito un pequeño feedback, aunque aparezcáis 5 en el margen derecho, que son Pablo, Ignacio, Roberto, Luis, Verónica y Natalia ahora mismo. A mí me sirve, ¿no? Para ir viendo un poco alguna de vuestras reacciones e ir cambiando de rumbo sobre la marcha. Yo creo que de eso se trata esta pequeña charla o conversación con vosotros, ¿no? Que tenéis experiencia más que yo para hablar de estas cosas, es cambiar de rumbo sobre la marcha, ¿no? Entonces, en función de vuestros gestos, uno puede ir dirigiendo la conversación hacia un lado, hacia otro. Lo mismo pasa en las obras, ¿no? Lo mismo pasa en la arquitectura. Es decir, hay porcentajes de peso específico y de importancia del proyecto, de la obra o de las ideas previas al proyecto. A mí me gusta pensar que el mayor porcentaje siempre se traslada a la obra, ¿no? Y que es donde pueden suceder más cosas y que está sujeta a cambios también, ¿no? Y que incluso no se producen de manera correlativa, primero la idea, después el proyecto, después la obra, sino que son contemporáneas y se pueden producir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese trabajar, en ese construir pensando,
es en lo que a mí me interesaría centrar esta charla y en la que trato de, por todos los medios, de centrar nuestro trabajo en el estudio, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezábamos a hacer obras que me enfadaba mucho en las visitas a obra, ¿no? Porque los constructores o los contratistas nunca hacían lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Aquello que había dibujado y con tanto cariño habíamos pensado desde un lugar muy lejano que es nuestra oficina, ¿no? Nuestro estudio de la obra y estábamos tan convencidos de ello que cuando llegábamos a la obra y aquello no se ajustaba exactamente a lo que habíamos proyectado, pues suponía una frustración, ¿no? Era un problema grave, era casi un atentado contra nuestra dignidad, ¿no? Y nos enfadábamos y las visitas a obra eran tormentosas y eran difíciles y eran un infierno realmente. Entonces, yo no sé cuándo, pero hubo un momento, yo no sé si eso lo compartís conmigo, porque aquí todos los que estáis prácticamente habéis construido algo y de hecho la filosofía de la UNSAM es estudiar construyendo también y estudiar haciendo. Por lo tanto, experiencia de campo tenéis. Yo no sé si coincidís conmigo que cuanto menos claro tengas el resultado final, cuanto menos seguro estés de ti mismo, mejor, ¿no? Mejores resultados seguramente que obtenemos porque somos permeables, ¿no? A lo que sucede en la obra y a lo que nos vamos encontrando por el camino, ¿no? Es muy difícil que durante el proceso de proyecto eh, se conciten todas las circunstancias importantes de una obra, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Por una cuestión de tiempo y por una cuestión de capacidades personales, ¿no? O sea, yo honestamente, os digo, yo no sé vosotros, pero yo honestamente dibujo mucho peor de lo que querría. Represento las ideas mucho peor de lo que a mí me gustaría, ¿no? Es decir, no soy capaz de explicar la temperatura del metal, ¿no? A 30 grados centígrados al sol, a 30 grados lo caliente que se pone el metal. No soy capaz de explicar lo frío que se pone a 15 grados. No soy capaz de explicar su dureza dibujando, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que tiene una habilidad increíble. Pues, en cierto modo, para mí el dibujo es una limitación, ¿no? Entonces, en la obra, pues como que las cosas van sucediendo, ¿no? Y vas experimentando y vas explorando soluciones, ¿no? Entonces, es algo que yo tenía un profesor, bueno, un maestro, que decía que hay que pensar lo que se construye, ¿no? No construir lo que se piensa. Es decir, hay que pensar lo que se construye significa reflexionar sobre el acto de construir, ni más ni menos. Y reflexionando sobre el acto de construir, ¿no? Llegamos seguramente a una consecuencia que hasta incluso puede alcanzar la belleza, ¿no? O no. Pero sí, lo que hacemos es construir lo que pensamos, difícilmente la alcanzaremos, ¿no? Es un poco ese planteamiento de partida, ¿no? Es el construir como casi como motor vital. Entonces, en torno a eso, esta charla, que estaba pensada desde múltiples ángulos, ¿no? Puede ser contada desde el construir. Había un arquitecto e ingeniero español que se llama Eduardo Torroja, ya fallecido, que hizo, muchos lo conoceréis, bueno, pues colaboró con otros arquitectos, entre otros proyectos importantes, la, la famosa marquesina del hipódromo de la Zarzuela, ¿no? Ese gran voladizo compensado por otro tacón detrás en voladizo que no era tal voladizo, sino que eh, tenía un elemento de tracción, ¿no? Por la parte trasera para evitar los movimientos del voladizo principal. Bueno, una auténtica joya construida casi en 5 centímetros de hormigón armado. Era, era, un, era un osado, era un ingeniero, arquitecto que transitaba por los límites, ¿no? Por los límites de lo que se puede hacer. Y él tenía una frase muy bonita que decía que
y es al hilo de lo que estoy contando, que hay, trazaba una línea, ¿no?, en la pizarra y decía, bueno, desde aquí hasta aquí es lo que el arquitecto o las personas somos capaces de proyectar, ¿no? Hasta aquí, tiquití. Más allá no somos capaces, en fin, no tenemos más capacidad, ¿eh? Y luego continuaba y decía, y desde aquí, o sea, desde aquí, un poco más allá, colocaba otro tic en la pizarra y decía, y hasta aquí es hasta donde las personas podemos construir, donde somos capaces de llegar construyendo, ¿no? Efectivamente hay un límite, ¿no? La técnica nos ofrece un límite, unos límites que son más o menos claros, hay una pequeña horquilla, ¿no? Y decía, y de aquí para allá, es decir, más lejos, es el territorio donde soñamos las personas, ¿no? Hasta donde somos capaces de soñar. Entonces, él decía, a mí me interesa transitar un poquito más allá de la línea de todo aquello que somos capaces de construir. En ese territorio, en esa nebulosa, no muy lejos, porque si no nos convertiríamos en temerarios, pero cerca, pero un poco más lejos de lo que somos capaces de construir. Entonces, evidentemente es un sueño, es una quimera. Entonces, es algo que bueno, es como esa zanahoria que te colocas allí lejos y a la que nunca vas a llegar, pero al fin y al cabo es un motor vital, ¿no? Entonces, yo recuerdo otro arquitecto que me decía, al final por eso no tengo trabajo, muy pocos clientes, son capaces de asumir un grado de riesgo más allá de, ¿no?, de aquel bueno, pues que eviten que se arruine, ¿no? Yo recuerdo un arquitecto que decía, Arturo, joder, es que yo hago una arquitectura de notable, ¿no? Pero a mí me interesa en el futuro tener un estudio de 20 personas. Pero te envidio muchísimo, porque tú te arriesgas, etcétera. Y yo diciendo, hombre, pues seguramente yo pueda tener también 20 personas, ¿no? O intentar, pues no. O sea, quiero decir, en realidad esto es muy ingrato, ¿no? En términos clientelares, ¿no?, o en términos económicos, es muy ingrato realmente. Pero es tremendamente placentero, ¿no? Es convertir la arquitectura en hobby, es decir, en divertimento, en explorar situaciones desconocidas, mundos desconocidos, en plantearte soluciones poco convencionales de los materiales, ¿no?, que es algo que realmente abre puertas constantemente. Cuando uno piensa las cosas al revés, abre puertas constantemente. Y cuando no parte de los prejuicios, descubres nuevos caminos. Esto es absolutamente fundamental. Lo que está planteando, por ejemplo, um, estáis planteando en la UNSAM de unir todas las asignaturas, ¿no?, en horizontal y ir pasando los profesores, los docentes por las distintas asignaturas, digamos, unificando los puntos de vista o al revés, o diversificando los puntos de vista en torno a un solo proyecto, me parece fundamental, me parece una manera perfecta de abrir campo. A mí me está resultando imposible hacerlo en la ETSAM, que conste que lo hemos propuesto en la Escuela de Madrid, pero me está resultando imposible. Entonces, bueno, dicho esto y fundamentalmente poniendo hincapié en la construcción y en cómo se construye, porque es lo verdaderamente importante, y si nos atenemos a los 3 principios de Vitruvio, cada vez le estoy perdiendo más respeto a los otros 2, ¿no? Que me perdone el bueno de Vitruvio, pero yo ya tengo muchas dudas sobre la Venustas y tengo muchas dudas también sobre la Utilitas. Depende de cómo todo esto es verbo, ¿no? Pero realmente no me parece que estén al mismo nivel que la Firmitas, ¿no? Y, bueno, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero en la Firmitas entra la Venustas y entra la Utilitas, ¿no? Que esto es algo apasionante, como es mucho más grande. La Firmitas se ha comido a la Venustas y a la Utilitas. Por supuesto, a la voluntad formal, por supuesto, a las intenciones
y al estilo, ¿no? Y a la artisticidad como objetivo a priori. Yo creo que aquí, bueno, pues vamos a observar una serie de lecciones donde los arquitectos no están presentes, ¿no? Sin embargo, hay arquitecturas magníficas, ¿no? Y porque nos ofrecen espacios donde las personas son capaces de sentirse algo importante, ¿no? Fijaros, esto es un cuadro de Teniers II, donde unos gitanos, en el año 1600 y pico, se reúnen para hablar, ¿no? Y para protegerse de la lluvia en los Países Bajos, en Bélgica, me parece, ¿no? No en los Países Bajos. Y, y están a gusto, viven, crean su hogar, ¿no? Independientemente de la forma. Ahí no hay una intención formal ni hay una voluntad estética. Sin embargo, yo creo que todos recordáis el cuadro de la Catedral Gótica de Friedrich Schinkel, ¿verdad? Ese cuadro de la gran Catedral Gótica de Friedrich Schinkel, donde la arquitectura aparece como ese arquitecto romántico alemán. La arquitectura aparece como un instrumento de poder, ¿no? Un elemento todopoderoso frente al río, o sea, sobre el río, y donde los hombres están expulsados de la arquitectura, construido por un arquitecto, un constructor, están expulsados del templo y están haciendo trabajos forzados junto al río, ¿no? No sé si recordáis ese cuadro. Pues es todo lo contrario a esto, ¿no? Allí hay un arquitecto todopoderoso que podría traducirse en alguien como el propio Schinkel o como, bueno, pues, o como Mies van der Rohe, ¿no? Donde el arquitecto siempre está presente en la atmósfera. No es difícil desprenderse de arquitectos como Mies van der Rohe, ¿a que sí? A que cuando todos hemos ido a visitar obras de Mies van der Rohe y tal, y te arrepientes de no haber traído el traje gris y la corbata, ¿no? Porque te sientes, no sé, como te sientes como incómodo, ¿no? En esos espacios tan perfectos y tan pulcros. Te sientes como eh, violentando la intención del gran maestro cuando vas mal vestido, eh, ¿no? Cuando eres un poco gordo, cuando eres defectuoso como las personas, ¿no? Están buscando otro tipo de habitantes. Bueno, pues a mí me interesan más estas arquitecturas que permiten que el individuo esté dentro y esté disfrutando y esté amigablemente charlando, que aquellas otras en las que la arquitectura se manifiesta como alguien todopoderoso. Bueno, pues esto tiene mucho de constructivo. Esto es un hueco, un espacio bajo la montaña en Ragusa, en, en Sicilia, en la isla de Sicilia. Todo esto es una roca caliza que fue utilizada a través de extracciones para construir la ciudad de arriba, la ciudad de Ragusa, que había sufrido un terremoto y un incendio importante, pues también por el siglo XVII, ¿no? Y entonces extrajeron toda la piedra debajo de la montaña y utilizando procedimientos de extracción eran capaces de generar estos huecos. Y esto es un espacio encontrado, ¿no? Igual que los objetos encontrados, también tenemos los espacios encontrados donde existen unas leyes. Esa tiene la luz que la materia nos permite, ¿no? Ni más ni menos. Y después veréis un poco más adelante otros espacios de estos huecos de Ragusa que nos recuerdan directamente a auténticas catedrales góticas, ¿no? Y seguramente mucho más poderosas que las de Schinkel. Bueno, aquí es cuando uno empieza a dudar de la utilitas, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente te das cuenta de que a lo largo de todo el mundo y desde hace muchos años, pues nos estamos dando cuenta de que edificios construidos con otros propósitos de repente pues son utilizados para algo insospechado, ¿no? Y además con acierto y eficazmente y son útiles y la gente los aprovecha, etcétera, ¿no? Y yo esa lección me la llevé en este edificio, que fue el primero al que hacía alusión Roberto, que en el 2007, si no recuerdo mal, terminamos, que es la primera intervención en el Matadero de Madrid. Y entonces nos encargaron,
bueno, un lugar para que los artistas trabajaran, para que el proceso fuera como el argumento fundamental del proyecto, porque los artistas iban a trabajar allí, los vecinos iban a ir a ver cómo trabajaban los artistas, y nos pidieron un pequeño espacio para unas oficinas, que es este que veis aquí. Unas oficinas con, con sus mesas, sus ordenadores y tal, ¿no? Y entonces se colocó un suelo de hierro por donde pasaban las instalaciones, todo muy constructivo, ¿no? Donde la construcción eh, iba configurando todo el espacio, ¿no? Y iba tomando decisiones, porque, bueno, una vez que decides un elemento constructivo y lo introduces dentro de un sistema, eh, ya casi te puedes retirar, ¿no? Te puedes ir a dar una vuelta porque las decisiones se toman casi solas. En fin, que, que resulta que nosotros creíamos que esto iba a ser una oficina y de repente, pues en Madrid, la Fundación Arco, que es la que hace la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid, trae a 120 becarios y no sabe dónde meterlos. Y dicen, bueno, pues esto, como es del Ayuntamiento de Madrid, nos llevamos a los becarios a dormir allí, ¿no? Unos becarios de Corea del Sur y españoles que fueron a dormir allí durante el tiempo que duró la feria, ¿no? Y ese fue el primer uso de ese espacio, el primer uso después de la intervención, después de la rehabilitación. Entonces, a medida que iban llegando estos alumnos allí, estos becarios, pues la Firmitas, eh, bueno, se iba disociando de la Utilitas y la Utilitas se iba escapando por las ventanas, ¿no? Como dándonos una lección, ¿no? Y restando protagonismo, ¿no? A ese pilar tan importante hasta hace muchos años, hasta hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, este es el proyecto, que en realidad este es sin personas, pero el que me interesa es este realmente, ¿no? Como la lección está aquí, no aquí. Esto que pensaba ser una barra de bar castiza para tomarte las gambas y tirarlas ahí, y que el camarero te anotara las comandas con tiza sobre el propio hierro, pues los prejuicios de los gestores hicieron que se convirtiera en un mostrador de recepción, ¿no? Y no en ese bar que pensábamos los arquitectos que iba a suceder, ¿no? O para lo que se hizo realmente, porque, bueno, esa pestaña que tiene abajo en los pies, donde apoyas los pies, era para que las gambas no se cayeran, ¿no? O para que ¿no? Los trozos de las tapas las pudieras tirar allí y luego con una escoba las barres. O sea que al final, ¿qué más da, no? Es decir, ahí está ese elemento que permite otras muchas cosas, ¿no? Y luego hay reflexiones conceptuales detrás. Yo una vez di una charla, son de estas lecciones que vas aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Me invitó Rafael Moneo y, y Eduardo Soto de Moura a Portugal en unos encuentros que hacen cada 2 años, se van turnando, uno lo gestiona Rafael Moneo, otro antes Álvaro Siza, ahora Eduardo Soto de Moura, y nos llevan como, imagínate, a 10 arquitectos, 15, 20 arquitectos, eh, y a 5 críticos, ¿no? Que hacen una valoración crítica sobre tu trabajo, sentados en una mesa, una reflexión sesuda sobre tu trabajo. Y luego al final de la jornada, tanto Rafael Moneo como Eduardo Soto de Moura, durante 3 cuartos de hora, desgranan uno a uno todos los proyectos desde un punto de vista crítico, ¿no? Algo a lo que no estamos acostumbrados los arquitectos. Y entonces en los pasillos, bueno, yo di una charla como muy poética sobre el matadero y otros proyectos, sobre lo que nos podía sugerir, muy conceptual, etcétera. Y me dijo, bueno, Arturo, yo te había llamado para entender cómo lo habías construido, ¿no? No para que nos dieras esta charla poética, ¿no? Y la verdad es que tenía toda la razón del mundo, ¿no? Al final, eso no es lo importante, sino es cómo se ha construido. Bueno, en realidad, la clave de todo esto es cómo traer esa pieza hasta aquí, ¿no? No es si esa pieza te genera una emoción o de repente es capaz de concitar la energía del espacio, ¿no? Y atrapar y condensar la mirada y el interés porque es un material distinto y ajeno a la preexistencia, etcétera. Todo eso es literatura.
La verdad es que esa pieza tuvo que ser dividida en dos, porque lo maravilloso hubiera sido que fuera entera, ¿no? Ahí la veis partida en la mitad, y tenía que ser lo suficientemente pesada para ser importante, pero lo suficientemente ligera para que unas máquinas pudieran transportarla hasta aquí. Entonces, la clave está en encontrar, digamos, la maquinaria capaz de venir con esto y traerlo. Y en un momento determinado, llevárselo. Porque esto pensaba ser arquitectura efímera, ¿no? Entonces, efímera quiere decir que te la puedes llevar a otro lado después, ¿no? Y que puede desaparecer. No quiere decir ligera ni desmontable. Quiere decir, eh, bueno, pues entonces, entenderlo de otro modo pues está bien, ¿no? Pero realmente la clave es que cupiera por la puerta y que las máquinas pudieran llegar y depositarlo, que funcionara como viga realmente. Lo demás es todo literatura. Eh, Aquí de nuevo la demostración de que la utilitas se escapa por la ventana cuando alguien necesita utilizar un espacio. Esto era una antigua cementera para construir edificios. Y de repente, pues en China, de repente se convierte en unos laboratorios TIC, ¿cómo se dice? Invernadero de empresas tecnológicas. No se dice invernadero, se dice de otra Un manera. incubador. Incubadora, exactamente. Y, y con esta tipología de edificio tan complejo, de repente, ¿qué más da? Si necesitas el espacio, lo utilizas. Lo mismo que este, para hacer submarinos, de repente se convierte en otra cosa, o este que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque estamos empezando a llegar a lo importante, ¿no? A, a, la manifestación de esa estructura, ¿no? Y a retirar todo aquello que pertenece al mundo de la Venustas. Es decir, toda la aplicación del estilo ha desaparecido por un incendio y lo que nos queda es esto, pero da igual, ¿no? Es decir, realmente no importa. Se pueden celebrar óperas incluso, ¿no? Y entonces uno se cuestiona hasta qué punto todo esto es importante, ¿no? Toda esta aplicación superficial es importante. Tipologías de edificios utilizadas para otros fines, ¿no? Otra nueva lección que nos lleva a entender que la utilidad se está perdiendo, ¿no? Peso o no, o al menos que no es inmutable, o que el arquitecto no la controla tanto como él piensa, ¿no? Que eso es más interesante, ¿no? Estas otras situaciones, ¿no? Donde pasa exactamente lo mismo, o esta, que es la misma que la del Teatro de Perú, de Lima, pero en Detroit, y al revés, ¿no? Aquí no hace falta que se queme toda la ornamentación, todo el artesonado, toda la yesería, sino eh, que necesitemos ocupar el espacio con coches porque es lo que tenemos en Detroit, ¿no? Ya no hay dinero para grandes bailes, pero sí tenemos coches, así que tendremos que guardarlos en algún lugar, ¿no? Y fijaros cómo esto es un manierismo o una degeneración de las ideas planteadas por Sir John Soane en esas cúpulas de la sala de los desayunos, ¿no? En su casa estudio, en su casa museo, pero llevado hasta el extremo, ¿no? Tan hasta el extremo que, no sé, que se produce un contraste increíble, ¿no? Y donde no nos importa tanto cómo sea ese techo, sino que haya techo. Es decir, que con muy poco se puede, bueno, se puede poner en valor mucho, ¿no? Esto que es una piscina, que está construido como una piscina, que, bueno, pues en realidad el uso pues se modifica y cambia y de repente ya no es una piscina, sino que es una pequeña cancha de baloncesto. Esto es un trabajo de un artista que hace una reflexión sobre las dimensiones de los campos reglamentarios de deportes, tanto del baloncesto ¿no? como del fútbol, y que en el mundo todo se mide, las dimensiones se miden en relación con
las dimensiones de los campos de deporte, ¿no? Esto mide 7 campos de baloncesto o esto mide 3 campos de fútbol, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a escuchar eso. Bueno, pues es su reflexión sobre este asunto, pero a mí esa reflexión no me interesa tanto como el hecho de que este vaso de piscina vacía pueda convertirse en una oportunidad para desarrollar otra actividad distinta, ¿no? Y ser capaz de entender que esa nueva actividad se puede adaptar a ese espacio, ¿no? Ya no es baloncesto, pero es un baloncesto distinto, pero es y es válido. Esto es lo que os decía. Vamos extrayendo sillares y va apareciendo la catedral, poderosa, donde el individuo se siente más importante allí, ¿no? Ese que es Héctor Fernández Elorza, un gran arquitecto, se siente importante. Y realmente esos pilares son lo que la ingeniería, lo que el cálculo de estructuras, o al menos la intuición o el sentido común, nos dice que tienen que ser. O la prueba y error, ¿no? Pero esto es construcción, pura y dura. Fijaros cómo a través de la construcción, es decir, de la extracción para construir arriba, que en el fondo la extracción es construcción también, sin voluntad formal, sin voluntad estética, sin voluntad eh, funcional, puede aparecer la cosa más increíble, ¿no? Y bella que uno se puede imaginar. Más cosas, son muchas imágenes, así que no os las voy a explicar todas. Si veis alguna que me paso de largo y tenéis curiosidad, levantáis el micro y la comentamos, ¿no? A ver qué pensáis vosotros también, porque yo creo que estos son pretextos para hablar de una manera de enfocar, ¿no? Nuestro trabajo. No es tanto saber ver la arquitectura, como decía Bruno Cevi, como saber mirar, ¿no? Yo creo que esa es una asignatura que falta en nuestras escuelas, ¿no? A lo mejor no es tan necesario la asignatura de proyectos, tal vez no sea tan necesaria como la asignatura del saber mirar. Saber mirar para descubrir las oportunidades, para entender qué es lo que hay y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y ese saber mirar es importantísimo. Esto es fijaros como una pequeña acción, ¿no? Que parte de la arquitectura tradicional ecuatoriana puede ofrecer un poco más por menos. Es decir, aquí en España hay una expresión que es dar gato por liebre, que eso es decir, es darte algo peor de lo que tú estabas pidiendo. La liebre se supone que está mejor para comer que el gato. Pues aquí la expresión es dar gato por liebre. Nosotros teníamos un arquitecto que decía aquí, Alejandro de la Sota, gran maestro, que decía que tenemos que dar liebre por gato. Es decir, si nos piden un gato, les tenemos que dar liebre, ¿no? Es decir, un poco más de lo que nos están pidiendo. En Cuba esa expresión es dar pescado por pollo, ¿no? Cuando en Cuba lo que dicen es dar pollo por pescado, ¿no? Es decir, tú pides pescado y te dan un trozo de pollo. Bueno, pues aquí lo que han hecho los arquitectos de Alborde es, en la parte media, en lugar de ser una planta cuadrada, es una planta hexagonal. Por lo tanto, con 4 palos son capaces de generar mayor volumen en el interior. Esto se hizo por muy pocos cientos de euros, 100 o 200 euros, ¿no? Y sin embargo, esa maniobra inteligente construida, digamos, con sentido común, según las reglas tradicionales del construir, pero aplicando una inteligencia contemporánea, es capaz de ofrecer liebre por gato, ¿no? Bueno, y las cosas, es decir, la poética sin intención, ¿no? Que es este tronquito que me encontré en Mali, en la frontera con Burkina Faso, que nos está contando muchas cosas. Primero, cómo extraer agua de un pozo. Cuando uno se pregunta el cómo, el arquitecto Miguel Fisac hablaba del qué, el cómo, el para qué y el un no sé qué. Un no sé qué es esa magia que no sabes muy bien
que definir. Pues todo eso se ha convertido en literatura. Un no sé qué no se puede explicar y punto. Es un no sé qué. Dejémonos de literatura barata, pero esto es cómo sacar agua de un pozo, cómo firmitas, cómo construcción, cómo, el cómo. Yo creo que estáis en la asignatura, Roberto, ahora mismo estáis cerrando el curso del cómo, ¿no? Oiga, ¿cómo? Bueno, pues, ¿cómo saco agua de un pozo? Pues pongo un palo que me sirve de apoyo, casi de palanca o ¿no? de guía para la cuerda, porque no tengo mucho más. Entonces, ese cómo, fijaros si se puede estirar y puede abrirse y puede incorporar lo bello, la utilitas, todo, ¿no? Eh, y es desde el cómo. Igual que esto, ¿no? Desde el ¿cómo hago con muy poco una casa para parlamentar en Burkina Faso? Pues hago unos pilarcitos colocando unas piedras sobre otras, pongo unas ramas arriba y me siento bajito, ¿no? Para no poder levantarme y enfadarme. O cómo vendo zapatillas y me protejo del sol al mismo tiempo. Pues entendiendo que que forman parte de un sistema, son un material, forman parte de un sistema, se enlazan las unas con las otras, se genera una celosía que entra en movimiento con el aire y eso hace que se produzcan mayores convecciones de dentro a fuera, me genera una frontera. Esto es pura arquitectura, pura arquitectura. Bueno, ¿cómo construyo un interior? ¿Cómo? Construcción, pues, pues con lo que tengo. Con lo que tengo son unas tejas que saco de arriba, pero también de los edificios de al lado. ¿Cómo utilizamos esas tejas? Pues yo no sé, pero hay gente que sabe. Y entonces había allí un constructor, un albañil que se había dedicado toda su vida a colocar ladrillos cara a vista, de estos ladrillos exteriores, ¿no? Que conocía el aparejo holandés, el aparejo español, el aparejo, la manera de trazar y de trabar los ladrillos, ¿no? En Sardina lo había manejado todo perfectamente. Entonces empezamos a pensar que ese ladrillo tenía cara, perdón, que esa teja tenía cara de ladrillo. O que ya estaba cansada de ser teja, como diría nuestro amigo, como diría Kant, Luis, no Albert, y ya estaba cansada de ser ladrillo y quería ser, perdona, ya estaba cansada de ser teja y quería ser otra cosa. Ya estaba cansada de impermeabilizar cubiertas y quería ser otra cosa. Pero bueno, pues veamos cómo puedes ser otra cosa, porque en realidad lo que eres, no eres una teja, eres cerámica, eres barro. Y eso tiene ¿cómo decir? Yo creo que hay que pensar, hablabas, yo no sé si habréis hablado un montón de veces en este curso, o a ti te lo he oído hablar de cultura material, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto no es una teja, esto es barro convertido en cerámica, es decir, habiendo sufrido un proceso de cocción. Pues esto tiene unas características organolépticas, pero físicas también. Es frágil, digamos, tiene una transmisión de la temperatura determinada, es capaz de acumular el calor, ¿no? Pues todas estas cosas son lo que es la teja. No es teja, es esas cosas, esas cualidades físicas. Pues eso es lo que tenemos que pensar cómo reutilizar o cómo hacer de otro modo. Es decir, al final, la manera de colocarlas también supone una mejora del confort acústico, ¿no? o de la absorción acústica, del confort térmico, en fin, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Y a veces con muy poco se consigue definir espacios también, ¿no? Este fotógrafo de los Smithson que con una tiza, o con una sola cuerda, fijaros, ¿no? Hoy en día que necesitamos juegos complicadísimos y complejísimos, como con una cuerda o con una tiza somos capaces de definir espacios, ¿no? Y todo tiene fisicidad, aunque no lo parezca. Ahí está, los Smithson, siendo un poco más poéticos, luego no nos interesa esta imagen.
Pero si nos interesa esta, aunque sea igual de poética que la de los Smithson, esto es un gerente de una fábrica de ladrillos en Sudáfrica, pero a mí lo que me parece apasionante es que su cara parece un ladrillo, ¿no? Y es, y, es y, y fijaros cómo piensa, ¿no? El material. No está pensando, es una y el papel de periódico, y el tabaco y la calculadora, bueno, todo, ¿no? Y al final ese hombre es el que coloca los ladrillos así y los y entiende que los ladrillos colocados así pueden ser también un horno para cocer los propios ladrillos, ¿no? Y esto me lo encontré, no sé si esto lo habías visto, Roberto, esto No, tengo un amigo que tiene una sociedad micológica, Dioni, en Logroño. Es un arquitecto, pero es muy intenso, le gusta mucho comer, le gusta... y entonces en esa sociedad gastronómica o micológica de setas, pues hacen comidas, cocinan ellos mismos y entonces tienen este sistema para hacer la carne. Bueno, que os vamos a enseñar a los argentinos, ¿no? Perdón, que me perdone, perdonadme, pero, pero realmente esto es nuevo, ¿eh? Tenéis que reconocerlo. Es en la plancha un ladrillo refractario, ¿vale? Colocado de canto, que te permite colocar el chuletón de canto. Y para vosotros que os gusta la carne bien hecha, cocinada con tiempo, ¿no? A largo plazo, es un sistema perfecto, porque estamos entendiendo las cualidades del material. A mí me da igual que eso sea un ladrillo. Lo que sé es que es cerámica refractaria. Y lo que sé es que conserva el calor y lo transmite poco a poco. En realidad son las grandes fuentes de calor de las casas de siempre, ¿no? Las glorias, que eran capaces de calentarse, ¿no? Y ir transmitiendo poco a poco el calor después, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Te da tiempo a irte a tomar un una caña, ¿no? Una cervecita o un vinito mientras se prepara la carne. Bueno, pues esto es entender, esto es cultura material. Esto es entender el ladrillo de otra manera. El ladrillo ya estaba cansado de ser ladrillo y ahora, bueno, pues es otra cosa. Entonces, esto es una casa magnífica, ¿no? O al menos seguro que alguien que puede mirar esto de este modo puede hacer una casa magnífica y abriendo puertas, ¿no? Abriendo puertas, explorando esos límites, esos lugares con los que soñaba Eduardo Torroja y que muchas veces visitó, ¿no? Que es ese punto un poco más allá de lo que el hombre puede construir, ¿no? Eh, a ver, en ese mirar lugares insospechados está esta imagen que a mí me gusta o me interesa para explicar una cosa, y es que muchas verdades están ocultas en el interior, ¿no? En este caso, en las secciones, ¿no? Cuando vosotros, habrá estudiantes, perdonadme los docentes, pero eh, cuando dibujáis los proyectos no son líneas, no son líneas. Entre línea y línea hay cosas, ¿no? Se construye de una determinada manera. La distancia entre esas líneas es porque tenemos un pie y medio de ladrillo y luego por otro lado tenemos 2 pies de ladrillo y en el centro tenemos un aislamiento térmico, etcétera. No, bueno, es decir, que hay cosas, ¿no? Pero aquí en este caso de repente no sabíamos que había y de repente el cliente dijo, tenemos que entrar al edificio por aquí. ¿Pero cómo? Pero no, pero tenemos que romper el edificio. ¿Cómo vamos a poner una puerta por ahí? Es imposible. La tipología es lineal, se entraba por el otro ángulo, etcétera. Que sí, por aquí. Bueno, pues nada, hay que coger la radial, ¿no? Y con la radial cortas el muro. Y de repente descubrimos esto. Descubrimos un aislamiento térmico en el centro que nos explicó o nos explicaba que eso era la nave frigorífica, donde se mantenían refrigerados los alimentos, ¿no? Fíjate qué descubrimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues por mirar a través, mirar en medio, mirar debajo, ¿no? Esto es, eh, esto es importante, porque si miramos solo Instagram, que es la foto que los demás nos quieren enseñar del mundo, ¿no? La imagen que los demás nos quieren enseñar del mundo, nos estamos perdiendo lo que hay detrás, ¿no? O lo que hay en medio, en la sección de las cosas, o en la retaguardia, en la parte de atrás. Bueno, cosas que la naturaleza, o sea, como
retos que la naturaleza nos presenta por ahí tirados en alguna esquina para que empecemos a pensar. Esto nos lo encontramos a las afueras de Soria y uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque esto está cocido, señores y señoras, está cocido. ¿Cómo se puede hacer? Pues si el ladrillo es un material frágil, antes de cocerse, después de cocerse, durante, ¿cómo? Pues no lo sé. Se lo preguntamos, de hecho, a los operarios que trabajan en el tren de cocción y no lo sabían. O sea, se aceptan teorías. Lo que quiero decir es que esto nos ayuda a pensar bueno, pues en qué es lo que pasa, ¿no? Antes de encontrarte las cosas terminadas. Bueno, Giuseppe Pennone, Michael Heizer, Paco Alonso, fijaros, moviendo una montaña para convertirla en un pilar. Casi, literal. Rafael Iglesia, moviendo un tronco casi para convertirlo en un pilar directamente. Las afueras, los márgenes de una carretera en Suiza, a mí me encanta esto porque es como el material quiere volver a ser lo que era antes, ¿no? Y como esos troncos desbrozados por un carpintero o por un leñador local en Suiza, luego los envuelven y los empaquetan a modo de árbol de nuevo. Entonces, una vez que tenemos todos esos materiales, de repente nos tenemos que pensar. Entonces, aquí tenemos ¿cómo decir? Dos caminos, ¿no? Dejarnos llevar por la intuición, ¿no? Dejarnos, bueno, y ahora, o lo que es peor, ¿no? Por las ocurrencias, ¿no? O de repente plantear un sistema que sea capaz de llevar a cabo, bueno, pues el objetivo, ¿no? Entonces, aquí en este caso había traviesas de ferrocarril y un sistema nos permite crear un espacio tan potente como los propios templos de Nara antiguos. ¿Qué pasaría si nos hubiéramos con ese mismo material dejado llevar por la intuición, solamente por la intuición? ¿O solamente por nuestras ocurrencias? Pues, no lo sé, ¿no? Cualquier cosa que seguramente veamos todos los días en Instagram. Bueno, pues aquí no. Aquí hay una serie de reglas que nos pueden llevar a construir espacios tan poderosos como este, ¿no? Donde lo que tenemos es una estructura y una cubierta. Ergo, todo el universo de la arquitectura oriental, ¿no? Aquí, ¿no? Con un sistema y con... O Hans van der Laan. Hans van der Laan, que hace esta abadía de San Benedict en Vals, que no es el Vals de Peter Zumthor, es otro Vals en Holanda, utilizando el número plástico, utilizando la proporción del número plástico y construyendo, y con ese número plástico, que en el fondo es un sistema, va definiendo los espesores de los muros, las distancias entre los vanos y los llenos, las alturas de todo, ¿no? Todo. Hasta el punto de que todo lo que define el número plástico es esto que veis en la axonometría de la derecha, ¿no? Que es aquello que aguantaría el paso de un incendio. Bueno, más ejemplos de sistemas que todos conocéis, pero estos a mí son los que más me gustan, que son realmente los que te encuentras por ahí, ¿no? A lo mejor en un paseo. Esto es un secadero de Congrio, que es como aquella casa del grupo de Alborde, donde lo importante es la cuña. Mirar cómo se van colocando y apoyando los palos de madera, ¿no? Uno se hinca en el terreno y para empotrarse utilizamos cuñas. Uno se pone debajo, otro se pone encima. Pues es lo mismo que nos encontramos aquí. O lo mismo que nos encontramos aquí. Esto está un poco más intelectualizado, todo hay que decirlo, ¿no? Este es Maxville. Y aquí hay un poco más de arquitecto de lo que parece, ¿no? Quizás demasiado, ¿no?
quizás demasiado, pero ¿qué es lo que nos está contando aquí este hombre? Que sí, que las cosas se van colocando así, como en el secadero de Congrio que hemos visto antes, pero las medidas son importantes. Es decir, mi rodilla se pliega exactamente a 40 y tantos centímetros, luego ese primer palo tiene que estar situado a 40 y tantos centímetros. Y mi codo se pliega a 60 centímetros, luego ese otro palo tiene que estar exactamente situado a 60 centímetros. Pero no a 80, sino exactamente a 60 y tantos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues así se construye exactamente. Se construye exactamente, ¿no? Aunque de manera elemental, pero tiene que ser exacto. Tiene que ser como un elefante cuando se sube a una pelota en un circo, ¿no? O sea, tú puedes ser muy elefante, pero el equilibrio, la ley de la gravedad, el, ¿no? La distribución de pesos, la distancia entre las cosas, el ensamblaje, es algo que hay que manejar, que es importante, ¿no? Esto es un proyecto que hicimos el último en el Matadero. ¿Cuánto tiempo tenéis, Roberto? No sé, son las 12, recién vamos casi 45 minutos, si quieres, no sé, Vale, media hora más tenemos, no hay venga, problema. perfecto, perfecto, vale. Es por un poco... eh, bueno, entonces, las cosas suceden en múltiples campos, ¿no? Y podemos absorber lecciones de distintos campos, en este caso de la ortodoncia, pero en realidad lo importante es cómo abordar un problema estructural, ¿no? Entonces, a través de un sistema y utilizando un material, que es de lo que venimos hablando. Aquí teníamos el problema de que la estructura era pura harina, estaba deshecha. Los primeros hormigones construidos en España en 1900, antes de 1920, y el paso del tiempo y el uso había hecho que, y la humedad, porque por ahí pasa el río Manzanares, había hecho que, que todo aquello estuviera en estado prácticamente de ruina, el hormigón deshecho, etcétera. O sea, que no iba a poder recibir nuevas cargas, ¿no? Entonces, planteamos una nueva estructura, pero separada de la original. Entonces, la única decisión que tomamos fue separarla 10-15 centímetros de la original. Entonces, funcionan por separado, excepto en algunos puntos donde eh, se comunican las dos estructuras y una es capaz de absorber el colapso de la otra, ¿no? Sin embargo, la nueva estructura metálica era capaz de recibir los nuevos usos. Y así conviven las dos estructuras, ¿no? De tal manera que nos permitía en algún momento demoler el tuétano, ¿no? La estructura original en algún punto. Por ejemplo, en un lugar que nos demandó la propiedad, es decir, los clientes, porque querían que fuera un espacio singular. Entonces, demolimos todos los pilares del interior y los forjados y apareció este, este espacio a triple altura, ¿no? Donde la cubierta transmite las cargas a través de unas branquias a la estructura metálica y, y, y puede funcionar perfectamente sin la estructura original, ¿no? Es decir, que viven en paralelo a una cierta distancia, a muy corta distancia. Y esto, al fin y al cabo, al proceder de un sistema, pues no necesita tanto la participación del arquitecto. Esto lo fuimos decidiendo entre todos durante la obra. ¿Qué es lo que pasa en los encuentros con los muros? ¿Cómo soportamos esta pared que se está cayendo? ¿En qué momento tiene que conectarse una estructura con la otra, etcétera, ¿no? Pues eran casi reglas que caían por su propio peso, por sentido común. ¿No veis? Las construcciones antiguas de Nara son las que veis debajo. Esto es lo que nos apareció a nosotros. A mí me encanta pensar que tiene algo de parecido, pero claro. Bueno, esto es una pequeña experiencia que hicimos en Roma, que también habla de la construcción, pero más bien es una pieza artística, es una instalación. La ciudad de L'Aquila es una ciudad como a 100 y pico kilómetros de Roma que sufrió un accidente, me parece que en el 2005 o por ahí, y yo fui
o un poco antes quizás. Yo fui como 3 o 4 años después de aquel terremoto brutal que desmoronó toda la ciudad y que tuvieron que, bueno, entibarla, tuvieron que poner cimbras, tuvieron que atar todos los edificios y 4 o 5 años después la ciudad estaba totalmente apuntalada, totalmente apuntalada. Era increíble cómo a través de una estructura auxiliar uno podía estar, bueno, habitando la ciudad, ¿no? Porque había una estructura auxiliar que estaba eh, manteniendo en pie la original, ¿no? Entonces esto fue un proyecto de la Academia de Roma que lo que trataba era de poner en valor esa situación, ¿no? Eh, sí, eso es la ciudad de Roma, es nada más que un gesto, ¿no? Pero en la ciudad de L'Aquila eh, también apareció una cosa que, que, eh, que a mí no se me olvidó, que es que como había poco dinero y como había que apuntalar y evitar que todas las casas y las iglesias medievales se abrieran después del terremoto, las cincharon con cinchas de camionero, ¿sabéis? Con las que se utilizan para tensar. Entonces era increíble, como 5 años después, unas cinchas de camionero estaban evitando que se abriera una catedral, una iglesia románica, ¿entendéis? Del siglo XII, del siglo XIII. O sea, entonces, la fuente estructural, digamos, el elemento que era capaz de ofrecernos lo que la solución estructural estaba pidiendo, era novedosísimo para mí. O sea, era una cincha de camionero. Pues 6, 7 u 8 años después, esa cincha de camioneros se convirtió en el argumento de esta pequeña casita que acabamos de terminar en Galicia, ¿no? En un pueblo perdido en la montaña, en Galicia. Entonces, un sistema y la cincha. Y entonces vamos a intentar que un sistema compuesto de tablones de madera, de pino de Oregón, de 6 metros de largo, solo, sueltos, sin machembrar, sin encolar, sin pegar, sin transformar, y unas cinchas nos resuelvan todo el interior de la casa, los forjados, ¿no? Es decir, que al final con una simple madera y unas cinchas que valen nada, cada cincha, nada, vamos, muy poco en términos de materiales constructivos, nada, muy poco, hacer todo el interior de la casa. Entonces, lo que hay que pensar es qué nos ofrece la cincha, nos ofrece, o sea, ¿para qué ha nacido la cincha? Para traccionar, tracción. ¿Para qué ha nacido la madera? Bueno, pues para flexionar, es flexión, ¿no? ¿Para qué ha nacido la piedra? Para compresión, ¿no? Todo lo demás son artificios, ¿no? Bueno, pues apretemos con las cinchas y disminuyamos la flexión de las maderas, ¿no? En el fondo, el hormigón armado nació así. Eh, Perret empezó a utilizar el hormigón con su propia empresa constructora, con su hermano, eh, unificando el hierro y el cemento. Y ahí nació el hormigón armado. Bueno, pues esto es la cincha y la madera. O sea, es decir, en realidad, en el hormigón armado, como sabéis, el acero nos sirve para resistir las cargas a tracción y el cemento nos sirve para resistir las cargas a compresión. Bueno, pues aquí intentad entenderlo en términos vectoriales también, pero no de cálculo de estructuras, que de verdad que a mí se me ha olvidado calcular las estructuras. Nosotros en la Escuela de Madrid dábamos 3 años de cálculo de estructuras, se me ha olvidado. O sea, no hace falta, creedme. Esto es el punto gordo, ¿no? Como la idea más o menos. Sentido común. El pensar las cosas y no hace falta calcularlas. Hombre, si es una cosa muy grande, ya están los calculistas, ¿no? Los ingenieros. Pero tenemos que pensar con sentido común y resolver las cosas nosotros mismos, porque sabemos lo suficiente, porque tenemos capacidad de mirar, de observar. Bueno, pues esto, uy, perdonadme, esta es la idea. Es decir, ¿cómo pierde flexión la madera? Esto es un tablón de 7 centímetros
¿Cómo pierde flexión? Empotrando. O sea, si este lápiz, ¿no?, que es muy esbelto, ¿no?, es muy largo, ¿no?, si yo quiero que flecte menos, aprieto aquí y ya flecta menos, ¿verdad? Esto es empotrar, ni más ni menos. Entonces nosotros empotramos con unas cuñas aquí. Y luego, si tengo una sucesión de lápices así, tiquiti, 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 como las cubiertas planas, como las bóvedas planas del Renacimiento, en piedra, de estereotomía, ¿eh?, necesitamos una tracción en esta dirección. O sea, si yo estas barras o vigas sueltas, que serían un piano, si caminamos por ellas, ¿no?, las apretamos así, en esta dirección, las apretamos así, de repente se convierten en una losa, ¿verdad? En realidad es el postesado, el famoso postesado, las dovelas postesadas. Bueno, pues esta es la idea de la casa. Mirad las cuñas abajo, lo veis en alzado longitudinal y arriba el transversal o al revés. Están las cuñas que aprietan y producen el empotramiento. Y luego está la cincha que en medio de las maderas aprieta y lo que hace es convertir esas maderas sueltas en una losa. Por lo tanto, reduce muchísimo la flexión, ¿no? O sea, el pandeo de, pues eso es el tema. Entonces, la casa, pues la mostramos como una topografía natural, casi como una cueva habitada, que se puede vivir de maneras poco convencionales, ¿no?, que puedes utilizarla pues trepando, subiendo de una planta a otra, no por las escaleras, sino por donde puedes, ¿no?, como uno usaría una cueva, en el fondo. Entonces, al final, 7 centímetros de madera sin encolar, sin pegar, sin machembrar, es decir, lo más barato que te puedas imaginar, hablando de madera, pues nos resuelven una luz de 5 metros 30 centímetros. Y bueno, y aprovechando que tenemos las cinchas, pues ¿por qué no va a ser una barandilla también, una cincha, ¿no? Una barandilla que no necesita ser obediente y disciplinada y seguir el trazado de la escalera. La barandilla está donde tiene que estar. La barandilla está por la parte superior, por donde más riesgo hay, se eleva lo suficiente para permitirte pasar por debajo. Es decir, la barandilla no es una barandilla obediente, ¿entendéis? Que no es esa barandilla que siempre, ¿no?, va a la limón, ¿no?, en paralelo con la zanca de la escalera, sino que está donde realmente la necesitas. Y creedme que tú bajas por esas escaleras y no existe el vértigo, no porque tienes tienes la cincha en el lugar en el que tiene que estar, ¿no? Cuanto más alto, más sensación de protección. Y como os digo, la casa se vive como uno va descubriendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco el sistema. Fijaros que no flecta nada y de hecho pasa a escasos centímetros de una línea horizontal, que es la de la piedra, que eso sí que no flecta, porque ya sabemos que trabaja con presión. Sin embargo, la madera, o sea, se puede permitir pasar a esa distancia porque no flecta, ¿no? Luego las instalaciones se ven, es decir, que podéis entender cómo discurren. Y la escalera ya es un ejercicio de diseño ligerito, que bueno, que ya está más visto, pero bueno, no quería tocar la madera, esa escalera, y no llega hasta la madera, ni llega hasta la parte superior. Bueno, eso es un espacio interior que tiene su propia lareira, que es su propia chimenea u horno de cocción, o en realidad era la calefacción de las casas antiguas en Galicia, que es esa que veis ahí, porque entendía el material como mi amigo Diony entendía el ladrillo a la hora de hacer los chuletones, ¿no? Mucha piedra, la calentamos y eso ya nos dura toda la tarde, ¿no? Y cuando necesitamos la entrada de la luz del oeste,
porque esto es muy importante. Cuando uno habla de sostenibilidad, tiene que saber, lo primero, dónde está el norte, dónde está el sur, y si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Ojo, no os vaya a pasar como a Le Corbusier, en la casa Curuchet, ¿no? Es decir, tenemos que saber dónde está el norte y dónde está el sur, pero sobre todo tenemos que saber si el sol pasa por el sur o pasa por el norte, ¿no? Si estamos en el hemisferio norte como aquí, el sol nos barre de este a oeste pasando por el sur, ¿no? Luego, en Galicia, que hace un frío y una humedad importante, la luz del oeste es muy, muy, muy necesaria, muy importante. Bueno, pues esa ventana que veis ahí arriba, la abrimos para que entrara la luz del oeste, es decir, para recibir el calorcito hasta el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, para evitar que se perdiera esa luz, se separaron los tablones. Veis que esos tablones están separados, ¿no? Entonces se separaron y en ese caso hay luz suficiente como para no tener que ¿cómo se dice? Que apretarlos, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Y Alexander Brodsky, que a mí me recuerda muchísimo a los arquitectos de Alborde, que con muy pocas cosas, con una arquitectura elemental, vernácula, construcción local, pues de repente hacen esto. ¿Y dónde está el interés? En inclinar 5 grados, ¿no? Todos los palitroques, tiqui, 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 5 grados hacia el río, ¿no? Y de repente aparece esto. Luego ya las cajitas, cómo las vas metiendo, pues es un poco lo de menos. Pero veis que lo importante está en la construcción, está en el cómo. Igual que por qué funcionan las barras de bambú en los andamios de las construcciones chinas, porque son capaces de inclinarse 5 grados, porque son elásticas, porque entienden la madera trabajando a flexión, ¿verdad? Como decíamos antes en la casa, entendemos la flexión de la madera y con eso trabajamos. Bueno, hay artistas que piensan sobre esto. Esto es la mesa de Navarro Valdevej. Esto es Alejandro de la Sota, que habla de la descontextualización, del cambio de escala. Estos son unas ventanas que hicimos en el proyecto del Matadero también, pero que me interesa esto fundamentalmente, porque esto es construcción. Esto es entender las cosas un poco parecidas a las de la casita que os acabo de enseñar. Esto es una ventana que se forma con los tablones encontrados en aquel lugar a los que se les extrae un trozo de madera para formar el junquillo. Les quitas un taco de madera, un trozo de madera, colocas el vidrio y luego la madera ni la pegas, ni la atornillas, ni la transformas, sino que la aprietas de nuevo. ¿Y la aprietas cómo? Pues como haría un carpintero, con gatos de carpintero, y así se quedaron. Les quitamos el manubrio para evitar que viniera alguien y lo aflojara, pero esto se quedó así, mostrando un poco cómo funciona estructuralmente. Porque, ¿por qué no? Te quiero decir, ¿por qué no? El tema es por qué no. Es decir, esa ausencia de prejuicios que, bueno, pues que estaría bien que asumiéramos, ¿no? De vez en cuando. Son bastantes más temas. Este a mí me interesa mucho porque este habla de la importancia de la construcción, que es los estados intermedios. Fijaros qué bonito, qué imágenes más increíbles, ¿no? Pero ¿por qué son poderosas estas imágenes? Porque, porque están cargadas de todo el potencial futuro, ¿verdad? De todo lo bueno y de todo lo malo que este espacio pueda llegar a ser, ¿no? Esto que lo conocéis de sobra. Este es el momento más apasionante del MASP, de Lina Bobardi. O sea, no puede haber otro momento con mayor intensidad que este, porque está aquí, concentrado en este instante de la construcción, todo lo bueno y todo lo malo que este edificio es capaz de ser, ¿no? Al final, los arquitectos probablemente
solo nos queda un destino, que es estropearlo, ¿no? En la mayor parte de los casos. Digamos en la mayor parte de los casos. Pero sabéis que lo más difícil de nosotros es parar a tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuándo parar? Hacernos esa pregunta de, oye, ¿cuándo? No, pues esto me falta tal, y la moldura por aquí, y el no sé cuándo, y lo voy a pintar, y ahora lo voy a... Bueno, pues el saber cuándo parar es tan importante como el saber mirar, ¿no? Esa asignatura que decía, haría falta otra asignatura en la escuela que fuera saber parar. ¿Cuándo saber parar? Es verdad. Eh, los italianos lo saben perfectamente con la pasta, ¿no? Y te hablan de la pasta al dente, porque saben perfectamente cuando la pasta, cuando tienes que sacarla del agua, ¿no? Cociendo. Esa es la pasta al dente. Todos sabemos que no vale nada una pasta demasiado pasada. Y los españoles lo sabemos con la paella, con el arroz de Levante, de Murcia, ¿verdad? Nosotros, no sé si sabéis, pero tú haces un arrocito, ¿no? Y la clave está en cuándo saber parar, cuándo sacar ese arroz. Si te pasas de agua o no te pasas de agua, pero sobre todo cuándo sacarlo del fuego. Y dejarlo reposar. Es decir, irte como cocinero, lo dejas reposar un rato con un papelito por encima, de periódico normalmente, como el del tipo que miraba los ladrillos. ¿Eh? Bueno, pues es tan importante dejar reposar el arroz, esos 2, 3 minutos, donde no hay cocinero, donde no hay arquitecto, y es donde se termina de cocinar. Bueno, pues tan importante es que el arquitecto se marche, ¿verdad? A tiempo, y tan difícil, bueno, esa es la clave, ¿no? De muchas de las obras. Hay algunos que se quedan demasiado tiempo en la obra, algunos arquitectos. Como tenemos poco trabajo, yo lo entiendo, ¿no? Hombre, pues que no me quiero ir, quiero diseñar la última barandilla y el último tirador y el último... Pues a veces no hace falta, ¿no? Estos son los Smithson en Hans Stanton, qué maravilla de obra, de las primeras suyas, todo crudo, todo elemental, ¿no? Y prefabricado. Esta es la nave esta del matadero que os decía que nos separábamos 15 centímetros de la estructura. Este es el encuentro con la cubierta, como esas branquias también colaboran con la cubierta trasladando las cargas. Y al final, prácticamente todo esto que estamos contando es el cómo, o al menos así lo he tratado de un poco de contar, porque en realidad aquí es donde está concentrado lo importante, ¿no? Estos estados intermedios que a veces son anteriores y a veces son posteriores, como es decir, aquí ya estamos camino del estado de ruina, ¿verdad? Estamos empezando a darle la vuelta a la arquitectura. Ya sabéis qué edificio es este, todos, ¿no? En Sao Paulo, del gran Vilanova Artigas, ¿no? Sí. Bueno, esta es otra casa que hicimos que también está basada única y exclusivamente en una idea constructiva, en construir, en cómo construirla, te quiero decir, y en el dinero que teníamos y en relación con eso tratar de encontrar una solución constructiva que nos permita hacerla por ese dinero e intentar humildemente dar liebre por gato, humildemente. Bueno, pues al final esto es una casita en la vera que tiene una doble cubierta, una para protegerte del sol y de la lluvia, ventilación por debajo porque allí en verano hace mucho calor, y una casita debajo mucho más pequeña, climatizada, de bloque de hormigón, muy sencillita. Como no necesitábamos toda la cubierta, nada más que el área que nos proteja del sol, que le dé sombra a la casa y que nos proteja de la lluvia, la cubierta no cubre toda la estructura. No necesitábamos que cubriera toda la estructura. Y la estructura era la que teníamos, porque es una estructura de catálogo. Es una estructura de granja de pollos, me parece, o de granja de animales, de ovejas o de vacas, que venden por catálogo. Técnicas Metálicas se llamaba la empresa, y te dice, bueno, puede usted elegir entre estos dos modelos, el que tiene una cartela en esquina curva y el que tiene una cartela poligonal.
Nada más, sí, nada más. Oye, qué gusto. El arquitecto se libera de problemas. Ya está todo decidido. Esto es una maravilla, creedme. Cuando viene alguien y te dice, esto es así o asá, reduce los problemas, las variables, muchísimo. Bueno, pues nosotros hicimos esta casita que tiene una celosía al oeste, que la veis, simplemente colocando, así torcido, colocando al revés el bloque de hormigón. Y esto está basado en la tecnología local. Las construcciones locales agrícolas de esta zona, de la Vera, se construyen con bloque de hormigón, con estructuras metálicas muy sencillitas. Deciros que la Vera es la región del pimentón. Y el pimentón sale de unos pimientos pequeñitos, casi como el chile, ¿no? Y se secan al sol. Entonces la idea romántica de esas que nunca funcionan, era colgar todos los pimentones de tal. Y luego, claro, fuimos a ver quién nos podía vender todas esas toneladas de pimientos y no había nadie. O sea, que estas ideas románticas se quedan en un cajón, pero bueno, están, ¿no? Ahí presentes. Y al final, bueno, aquí veis la casita, la celosía, cómo esa estructura no está cubierta del todo por la cubierta porque no le hace falta, pues ya veis ahí la sombra. Y esta, ¿veis la curva que hay en la cartela que une la viga con el pilar? La viga de cubierta con el pilar. Pues nosotros elegimos del catálogo la que era curva, que es esa que veis ahí, esa pequeña curvita. Esa fue nuestra licencia. Deciros que era hiper barata la estructura y nos ofrecía 400 metros cuadrados de ámbito arquitectónico. O sea, 400 metros cuadrados es, 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 es muchísimo, ¿no? Pero la estructura era tan barata que bueno, que maravilloso. Esa liebre por gato, ¿no? Aquí está lo que os decía. Esta también nos permitía elegirla. Bueno, luego al final, esto lógicamente no hay pimentones, está la ropa tendida, está, bueno, pues las cosas de la casa, está más vivido, como tiene que ser, ¿no? La ropa, bueno, esto es un proyecto que no os voy a contar ahora, que hicimos con un escultor danés, con Jørgen Hansen. Estas son las tejas y el laboratorio donde se hicieron. Y mirar, esto es como lo de los pimentones, ¿no? Esa poética inalcanzable. Eh, en realidad, esto es mucho más bello que lo que nosotros hicimos. Mucho más. Porque aquí no hay ningún tipo de intención. Simplemente se fueron colocando y se fueron apilando para después montarlas en obra. Pero el chaval de 16 años o 18 que estaba allí cortando las tejas, las colocó así y la verdad es que esto sí que es... Nosotros pudimos solo hacer esto, ¿no? Que es algo mucho más ordenado, ¿no? En realidad, Manolo, aquel carabistero que os contaba antes, que, que llevaba toda la vida colocando ladrillo, que era un tipo sabio, eh, yo le dije en una ocasión, mira Manolo, quiero que lo hagas así como mal, como torcido, como rugoso, que el mortero y el cemento salga así como lleno de defectos, ¿no? Torcido. Y me dijo, no, mira, Arturo, lo vamos a hacer recto porque de torcerse siempre hay tiempo, ¿no? Y esa frase, de verdad, os digo que es demoledora. Eso es una lección de construcción. Sí, os tenéis que llevar eh, una frase de esta charlita, es esa, porque realmente es la diferencia entre la artisticidad, entre la voluntad de forma, entre tratar de buscar lo bello a priori y el hacer las cosas bien, en pensar lo que construyes y tal vez, si está bien reflexionado, si está bien pensado, se acabe alcanzando alguna cota de belleza en ese sentido, ¿no? Bueno, esto son más cosas al hilo de otras... Ah, bueno, qué bonito esto. Oh, esta foto para mí es fundamental. Y si queréis, termino con esto, y porque querías comentar algo después o algo, ¿no? Si queréis, termino con esto, porque a mí esta foto me parece otra lección de arquitectura universal. Esta foto, al final uno tiene que ir mirando por la calle también, ¿no?
Saber mirar las cosas. Esto es Arles, al sur de Francia, una ciudad muy pequeñita en Arles. Es un portal barroco de un hotelito que hay allí, es decir, de una iglesita y al lado hay un hotelito, y tenía esta portada. Pero como os podéis imaginar, hablando del Áquila antes, del terremoto y de todo eso, lo que llama la atención es cómo ese pilar retorcido, salomónico, esa columna salomónica, está sujetada por esa estructura de hierro, ¿no? Esa estructura de hierro que pone el acento ahí. ¿Os acordáis aquel contenedor amarillo que ponía esto es un picnic area hecho por Banksy, por el grafitero Banksy, ¿no? Que simplemente con un dedito colocado así una flecha estaba diciendo, era una crítica social atroz, ¿no? Le decía al Ayuntamiento de Londres, haced el favor de quitar este basurero de aquí, solo con ese pequeño graffiti, ¿no? Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo esta muleta que está evitando que se desmorone la columna barroca, lo que nos está en realidad es poniendo en crisis todo un movimiento, el movimiento barroco. Está poniendo en crisis todo el manierismo y este movimiento barroco porque es un ataque directo a esta voluntad formal. Y nos está de nuevo contando cómo el tiempo en realidad es ese gran desenmascarador, ¿no? No ese gran escultor, como decía Jurcenar, ¿no? Sino ese gran desenmascarador. Al final basta que pase el tiempo para demostrar, ¿no?, que hay un exceso de voluntad formal, ¿no?, y que tiene que ser un ilustre analfabeto, es decir, un conocedor de la técnica elemental, el que con una muleta tan sencilla como esta mantenga en pie todo un movimiento arquitectónico, ¿no?, como es este. Entonces, ojo, ¿no? Ojo con ojo con los empachos formales, ojo con, digamos, uno en realidad tendría que mirar a lo largo del tiempo, ¿no?, y anticiparse a ese gran desenmascarador, ¿no?, que va a llegar un momento y va a delatar esos puntos débiles. A mí esta fotografía, sinceramente, me parece, bueno, pues demoledora, ¿no? Y un poco el argumento de todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Muchas veces lo que parece más duro no lo es, ¿no? Es decir, ese poner en crisis y en cuestión todo lo aparente, ¿no? En fin, vaya rollo. Quedaban muchas, pero no os las voy a contar porque os mareo. Entonces no sé, Roberto, si quieres que comentemos algo, mirar, esto es lo que pasaba en L'Aquila. En L'Aquila, pero esto no es L'Aquila, esto es Roma, es la Academia de Roma, pero hay esa filosofía en Italia, ¿no?, de mantener, de sostener. Y fijaros la contradicción, ¿no? Lo aparentemente ligero está sosteniendo lo pesado. Es como ese diente que mostrábamos antes, ¿no? Esto es un hórreo gallego, de la tierra donde yo soy, de la casita esa de las Cinchas, pero en realidad es la estructura metálica la que está soportando el ensamblaje de todas estas piedras, ¿no? En fin, muchas más cosas. Mirar cómo se vive la forma. Esos son los Smithson, Radic. Esto es lo que le pasó arriba a la izquierda a la casita de la Vera, de los Pimentones, que la señora, pues, bueno, claro, la saca a la estructura y no pasa nada, ¿no? Pero no están los Pimentones. Esto ya lo conocéis, la Casa Pentimento, un escultor gallego, maravilloso. Bueno, esto es una casa que no hice, que era solo estructura. La casa era solo estructura, pero tanto que era una estantería, la estructura. Era una casa estantería. Y yo quería ser Erskine, ¿no? Y decir, bueno, pongo la leña en la fachada norte,
norte en el hemisferio norte, sur en el hemisferio sur, ojo. Pongo la leña en la fachada norte, que es la más fría de todas, durante el invierno y me sirve de aislamiento térmico, y a medida que va llegando la primavera y la voy quemando en la chimenea, va desapareciendo porque ya no la necesito en verano, ¿no? Pues eso le quise proponer al cliente, que por cierto era mi primo, y era una casa estantería. Entonces, yo pretendíamos apilar toda la madera por fuera y dentro pues una casita normal. Y fijaros que la arquitectura desaparece, la estantería desaparece y lo único que se muestra es la vida, ¿no? Lo cambiante. Y al final éramos conscientes de que esto era una quimera, ¿no? Era un sueño y lo que iba a suceder era algo así, ¿no? Era como darle la vuelta al calcetín y que todo fuera, bueno, pues una muestra de las miserias de cada uno y por qué no lo que hay en el interior de los armarios se puede mostrar fuera. Es esta ausencia de prejuicios también, ¿no? Que estamos un poco buscando constantemente, ¿no? Cuando se enseñaba esa manera de guardar los coches en Detroit, en realidad me estaba refiriendo a esto. En fin, Roberto, que hoy no es mi cumpleaños, pero se agradece igual. Se agradece Bueno, igual. este, Espero que algo de este bombardeo os pueda servir, os llevéis a los profesores, no, por supuesto, porque esto es un... gracias por estar y por haber asistido, pero bueno, es más para los alumnos, ya sabéis. para todos nos viene bien. Arturo, yo te agradezco muchísimo la participación. Como dijiste al principio, estamos como muy en sintonía con la búsqueda también de nuestra escuela. Hay un maestro local que se llama Jorge Sarquís, no sé si lo has conocido en alguno de tus viajes, eh, que cumplió hace poquito sus 80 años, que es un gran maestro nuestro y que él tiene un texto muy lindo que retoma un poco lo de Vitruvio, pero en otra clave más contemporánea, y él habla de que la arquitectura transcurre en la encrucijada de tres culturas: la cultura material, la visual y la textual, ¿no? Y lo que él dice y va relatando a lo largo de la historia de la arquitectura, que básicamente estas tres culturas conviven en plena tensión, en una tensión permanente, ¿no? Entonces hay momentos en la historia donde cuando Platón echa a los artesanos y a los arquitectos del templo porque dicen que no tienen tiempo para pensar porque están solamente focalizados en el producir, en el hacer, ahí la tensión claramente deja la cultura material afuera, ¿no? De esa encrucijada. Después, en el moderno, el espacio lo domina todo, ¿no? En las vanguardias, lo material empieza junto con lo visual, empieza a ser pregnante. En las últimas décadas, Jorge dice que la cultura material ha sido raptada por la cultura visual, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo propongo en la tesis que estoy trabajando es esta posibilidad de que, como lo decía Jorge, ya que ha sido raptada, digo, tal vez la única posibilidad de liberarla de este encierro es aceptar la importancia de la materialidad, pero sobre todo con sus múltiples discursos, ¿no? Que justifiquen y nos permitan valorar una obra de arquitectura desde este equilibrio también siempre tenso, ¿no? Digamos, me parece que esas nociones son importantes en lo que vos también estás transmitiendo, ¿no? Digamos, primero, entender que la cultura material no es una cultura dogmática en términos de aceptar una sola mirada de esa cultura, ¿no? Digamos, hay tantas culturas materiales como capacidades de mirar podamos desarrollar, ¿no? Un poco tomando Exacto, exacto, exacto. y segundo, entender que siempre va a estar ese equilibrio tenso, ¿no? Entre las tres, ¿no? Como decías tú, con la firmita, la utilitas, la venustas, o la cultura textual, la visual y la material, como lo plantea Sarkis, ¿no? O sea que en ese sentido, a mí me parece que es importante entender la importancia de la cultura material dentro de este contexto, y también una cosa interesante que me parece que también ha surgido en los últimos años, ¿no? Regionalmente, tú has nombrado a Rafa Iglesias, hemos estado el año pasado visitando algunas fantásticas obras de Solano, Benítez en Asunción, ¿no? Que realmente también todo el tiempo nos sorprende, ¿no? Todo el tiempo corre los límites de lo material, ¿no? Incluso
ya ni siquiera hablar de lo arquitectónico, sino corre el límite de la materia, ¿no? Siempre está como en una búsqueda esencial, pero transgresora de esas condiciones. Digo, me parece que en ese sentido es importante la producción de conocimiento, ¿no? Digo, siempre la cultura, los autores que hemos escuchado que de alguna manera trabajan con esta mirada de la cultura material, se apoyan mucho solamente en lo fenomenológico, ¿no? Digamos, siempre la cultura material, en la historia de la arquitectura, ha sido reivindicada desde lo fenomenológico, ¿no? Y poco desde lo teórico o desde la producción del conocimiento, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una variante que has dejado traslucir también en tu presentación, de la importancia, primero, de generar y tener un conocimiento profundo de cómo la materia, de cómo es la materia y cómo se comporta, cómo se puede usar, el cómo. Bueno, sí. Pero por otro lado, también producir alguna innovación o producir nuevos conocimientos de esa utilización, ¿no? Un poco quería ver vos cómo veías esta mirada más contemporánea de lo material, ¿no? Sí. Bueno, exactamente. Yo creo que a través de la materia, a través de lo físico, en realidad, se puede explicar el mundo, ¿no? Es decir, está todo incluido, como en los pozos del café, todo el futuro está incluido en los pozos del café. Pues en la materia también, ¿no? En la materia está todo lo posible, ¿no? Cuando hablamos de los estados intermedios y de que esos eran los instantes que nos mostraban todo lo bueno y todo lo malo que la arquitectura puede contener, la arquitectura se puede entender a partir de la materia. No es el único camino, por supuesto, ¿no? Hay otras maneras de entender la solución de los problemas que la arquitectura nos ofrece, ¿no? O que el hombre demanda, ¿no? O la mujer. Pero la materia es una de ellas y es un camino válido bueno, pues que abre puertas a universos infinitos, ¿no? Y bueno, se trata de entender que existen esos universos infinitos, ¿no? Y se trata de que hay múltiples caminos, pero visto, como tú efectivamente decías, vista la materia no de un modo superficial, sino mirar dentro, no mirar fuera, no mirar por fuera, no mirar desde fuera, sino mirar desde dentro. Es el propio Alejandro de la Sota, que ya he citado antes, cuando un alumno, ¿no?, que nos habrá pasado a todos, llegaba a clase y no le había dado tiempo a hacer la entrega, decía, bueno, don Alejandro, es que no he podido hacer el trabajo que nos ha pedido y tal porque estaba viajando, me he ido de viaje. Y entonces él le decía, menos andar hacia afuera y más andar hacia adentro, ¿no? Era un gallego muy intenso, él, pero hay que pensar profundo en esto que estoy diciendo, ¿no? Y profundo es realmente la palabra, porque es ahí donde se encuentran un poco las... A veces no se trata de ser perspicaz y de descubrir las cosas solo en la superficie, ¿no? Sino que muchas de ellas están en el interior. Cuando digo en el interior son cuestiones que hay que desvelar, obviamente, ¿no? O sea, no solo en el acto físico de cortar, sino de desvelar porque están ocultas, porque permanecen ocultas. Y eso se puede conseguir y se puede producir a partir de la reflexión sobre la materia, sobre el mundo material. Yo no sé si cultura o no cultura, pero sí sobre la materia y sobre lo físico y sobre este tipo de cuestiones que al fin y al cabo son reales, ¿no? Son reales. Hay espacio para todo, hay espacio para la magia, para lo telúrico, para lo poético, pero también para lo físico, ¿no? Para la construcción, para los sistemas, para la gravedad, para la escala, para todo, ¿no? Pensando a partir de estas cosas. Pero sobre todo lo que hay que hacer es trascender las fronteras del propio dibujo. Fijaros que al principio hablábamos de Eduardo Torroja y de cómo marcaba ese puntito. Hasta aquí es hasta donde se puede proyectar. Hasta aquí es hasta donde se puede construir. Y hasta aquí, pues estamos en las escuelas muy encerrados, muy ensimismados en el universo gráfico, ¿no? En el mundo del dibujo. Demasiado ensimismados en el mundo gráfico. Eso añadido a un exceso de literatura o de verborrea o de cuento, como decía Fernando Higueras,
En la escuela, era un viejecito venerable, ¿sabéis cuál es la asignatura que falta en la escuela? El cuento, decía. El cuento, porque hay que tener un 90% de saberse vender y un 10% de talento, ¿no? Lo decía irónicamente, lógicamente, ¿no? Pero, pero en realidad hay mucho de eso, ¿no? Bueno, pues en el dibujo, en el mundo gráfico y en ese territorio tan acotado y tan limitado dentro de esa línea que marcaba Torroja, se concentra la retórica, la verborrea, los límites que el mundo gráfico nos impone, ¿no? Y hay un mundo inmenso fuera de eso, ¿no? Pero inmenso, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues el manierismo al que estamos acostumbrados a asistir en muchas universidades del mundo, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Pero ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito menos de dibujo, un poquito menos de charla y un poquito más de tocar el ladrillo como tocaba el propietario de aquella fábrica de ladrillos en Sudáfrica o la sociedad micológica, ¿no? De ir cogiendo los ladrillos, ver a ver qué pasa, a ver si queman o no queman esos ladrillos, ¿no? A ver cómo transmiten el calor. Experimentar, ¿no? Hablabas de Paraguay, allí se construye a través de ensayo y error, se construye, pero los proyectos son maquetas a escala real prácticamente, ¿no? O sea, no hay arquitecto que se precie que no haga una prueba antes, casi, de un modelo a escala, o no a escala, un modelo a escala real, ¿no? Y no como hacía un jovencísimo Mies van der Rohe con la casa Kroller-Müller, que para enseñarle a la clienta el resultado final construyó unas lonas a escala real para ver la volumetría en la parcela, ¿no? De esa casa que le había robado a Peter Behrens y, y, y así como haciendo como un tinglado teatral, ¿no? Le construye a escala real con unas lonas la casa, ¿no? No, no me refiero a eso, me refiero a realmente utilizar eh, utilizar el material, ¿no? Y utilizar los detalles y hacer una prueba. Nosotros, por ejemplo, en la casita de Ofieiro, de Galicia, estuvimos allí traccionando. Oye, y si traccionamos aquí en el medio o en la esquina, yo, sinceramente, el calculista de estructuras no se mojó. No me dijo que si. El que me vendió la madera dijo que aquello no iba a funcionar. Arturo, eso no va a funcionar ni de broma, que no va a funcionar, que no. El calculista de estructuras no abrió la boca, dijo, bueno, no sé, también es gallego como yo, y no se atrevía a decir si iba a funcionar o no. Y allí con los operarios os enseñaría unos vídeos muy cachondos donde está los carpinteros saltando y divirtiéndose allí encima de las tablas porque estaban contentos, porque habíamos probado varias soluciones y al final aquello es un plano que no tiene ningún tipo de flexión, ¿no? Y descubrimos el punto donde había que apretar. Bueno, pues eso creo que es lo que tenemos que explorar, ¿no? O sea, eso es construcción, entiendo. Igual tú vienes con una fascinación por esta también mirada de casi utilizar los materiales en estado puro, ¿no? Mostraste ahí en el matadero con las tejas y las ventanas. Recuerdo que la Chacarita también en Asunción el año pasado la infraestructura que se montó para la Bienal también eran básicamente un apilamiento de maderas y de rieles de trenes y no Sí, todo sin elaboración. pero la habrá, porque, por ejemplo, el bruñido japonés, que es un constante pasar sobre sí mismo, ¿no? Y darle, y darle, y darle, y darle para alcanzar mm, eh, esa, ¿cómo se dice? Esa profundidad material, esa refracción, ¿no? Ese brillo opaco, que no es brillo, es todo lo contrario menos brillo, es bruñido, ¿no? Eh, que se acaba convirtiendo en laca, es una maravilla también, ¿no? ¿Sí? Eso también es una maravilla. No el brilli chino, el brilli brilli, pero sí el bruñido, sí la laca, sí la construcción de los cuencos de acero inoxidable a través del apomazado, ¿no? En Japón. Eso es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y elaboración de material, ¿no? Así que no se trata de no, se trata de, a lo mejor sí,
de dejar en un segundo plano todo lo que pertenezca al mundo del estilo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el trabajar con, por y para el material, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? O sea, no se trata de dejar las cosas crudas, se trata de despojarlas de artisticidad y de estilo. Porque en realidad es de lo primero que nos arrepentimos, ¿no? Fíjate que ya lo Ujú. escribía Adolf Loos en 1900, el señor X y el señor Y, cuando se encontraban por la calle, ¿no? Que le decía, oiga, señor X, que he visto su casa, y dice, oh, qué horror, aquella que hice hace 3 años. Y dice, sí, sí, aquella. Uy, deje, quite, no vaya usted a verla que es una porquería. Y dice, ya, eso la pensaba yo ya hace 3 años. Veo que usted se da cuenta ahora, ¿no? Entonces, ¿entendéis? ¿No? Y eso es porque se ajustaba al estilo de hace 3 años, ¿no? Claro. Y fíjate qué hábil y qué simpático Adolf Loos, ¿no? Bueno, Fecha de pues, vencimiento. ¿eh? ¿Qué? Arquitectura con fecha de vencimiento, ¿no? Sí, con fecha de caducidad, sí, con eh, obsolescencia programada. Tal cual. Exacto. Bueno, en fin, nadie tiene la verdad en todo este asunto. Eso es una gran verdad, ¿sabes? Eh, bueno, Bueno, ya estamos casi en 2 horas. Me imagino que también tendrás tus cosas por hacer, así que no sé si yo, hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Tenemos poco tiempo. Eh, si no, básicamente agradecerte nuevamente, Arturo, la generosidad de haber compartido estas 2 horas con nosotros. La verdad que para nosotros ha sido, yo creo, un cierre de curso ideal para el área. Me parece que has hecho como una síntesis fantástica de un montón de aristas que tiene el tema y que nos parecen siempre muy pertinentes y que estamos tratando de que estén presentes en la reflexión del taller todo el tiempo, ¿no? pues muchísimas gracias. Ya sabéis que yo estoy muy, muy unido a tu. Y por cierto, dentro de toda esta línea en primera línea está la intervención que hiciste en la Chacarita, o que hicisteis en plural en la Chacarita, porque es extraordinaria con dos cosas y escuchando cómo de repente se puede recuperar un lugar para la gente de allí, para los niños, para que estén a la sombra y para alegrarles la vida, ¿no? Yo creo que hicisteis allí un trabajo extraordinario con dos cosas, ¿no? Un suelo y un soporte para la sombra. Así Tal cual. que Fue un buen laboratorio ese de la Chacarita, hubo varias intervenciones en la línea de lo que has presentado hoy a la bueno, mañana. no seas modesto ahora. Estaba hablando de Ah, la tuya. Bueno, Roberto y todos, muchas gracias, muchísimas gracias. Espero veros pronto por allí.